ya pasaron más de 30 años de aquel atentado que verdaderamente horrorizó a toda Latinoamérica, ¿no? Y al país, obviamente, ¿no? Estamos hablando de lo ocurrido un día como hoy de 1994, 10 de la mañana, pleno barrio de Once. Para quien no conozca, el barrio de Once en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es uno de los barrios más populosos, de más actividad económica que tiene ese conglomerado terrible que es la capital federal. Y ocurría esto. ¿Cuál es la reflexión hoy? 31 años pasaron. Mira, a ver, te voy a hacer una corrección porque es una de las cosas que me parece que también tienen que ver con la mirada que se nos ha impuesto sobre, en este caso, el atentado a la AMIA y también sobre el atentado a la embajada. No nos olvidemos, 2 años antes, en marzo de 1992, la voladura de la embajada de Israel en Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires también. Pero te decía, no fue el peor atentado terrorista de la historia argentina. A veces olvidamos que en junio de 1955 claro. fue bombardeada Sí. la Casa de Gobierno, Sí. la Plaza de Mayo, en este caso por la aviación argentina, o parte de la aviación argentina, con más de 300 muertos, lo cual no quita, digamos, el horror de este atentado, pero digo, no fue el peor atentado terrorista de nuestra historia. Sí, me parece que precisamente a partir de ese tipo de construcciones hay toda una historia que 31 años después todavía no sabemos qué pasó, quiénes lo llevaron adelante, quiénes lo incitaron. En ninguno de los dos atentados de la década del 90, ni el de la embajada ni el de la AMIA. Y yo pensaba hoy, cuando a las 9:53, simbólicamente es una hora fuerte del 18 de julio porque es el momento del atentado a la AMIA. En aquella época, en Entre Ríos, eran vacaciones de julio, lo recuerdo como si fuera hoy a ese día. Pero yo decía, cuántas cosas sin saber, y miraba el país de hoy, y hay 2 cosas que me parecen, o 3, la clave para la impunidad, la clave para 31 años de no saber qué pasó. Nuestro ministro actual de Justicia, Cunio Libarona, por ahí nosotros lo tenemos muy presente, pero defendió a uno de los acusados en aquel momento por el atentado a la AMIA, y de hecho estuvo preso por un video que vinculaba o tenía que ver con esto de uno de sus defendidos, el comisario Rivelli. Pero fíjate, tenemos de ministro de Economía a alguien que estuvo de defensor de uno de los acusados de la pista argentina, como se le llamó en aquel momento, a la pista que le decían de los comisarios de la Policía Federal. La conexión local. Ajá. La pista argentina, claro, la conexión local, porque nadie piensa que un atentado de estas características se hizo sin un aparato de logística significativo y que tiene que ver con la conexión local. De hecho, vos decías el barrio de Once. Supuestamente el vehículo que llevó los explosivos, que se detonó frente a la AMIA, habría estado en una cochera donde está el hospital de clínicas, a 3 cuadras de la AMIA, el hospital más importante de Buenos Aires, entre la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas. Pero ese es el ministro de Economía de la Argentina, y el primer juez y los 2 fiscales que tomaron el caso en aquel momento, nosotros no nos acordamos. El juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbacia, fueron condenados en 2018 por encubrir y llevar por otros lados y devorar la investigación. Es decir, quienes tenían que investigar fueron condenados por no hacerlo y por desviar la investigación. Entonces, ¿qué vamos a pensar que 31 años después se puede haber esclarecido algo? Entonces me parece que la reflexión del día es, en los 2 casos, en el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA, las cosas se hicieron mal desde el primer momento
a propósito. Por eso también está condenado el Estado argentino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2020 al país precisamente por estos hechos y por no haber actuado como correspondía. Gustavo, mucho se habló, sí, luego del atentado a la AMIA, mucho se habló, mucho se escribió, mucho se analizó, pero vos recordabas que 2 años antes, marzo de 1992, en la calle Arroyo, donde estaba a la vuelta yo, ese día. Ah, mirá vos. Porque yo vivía en Buenos Aires y estaba en un garaje, esos garajes grandotes de Buenos Aires, muchos pisos, en calle Juncal, a la vuelta, a 80 metros del momento en que fue volada la embajada, 17 de marzo, lo recuerdo. 17 de marzo de 1992. 92. 30 y pico de muertos, ¿puede ser? En aquel momento, mira, el primer parte de la policía, porque hasta en eso fue desprolijo, habló de 29 muertos. Ajá. Hoy la cifra oficial es de 22. 22, ajá. Pero, a ver, nos sobran 7 muertos. Cuando uno, perdonemos, pero cuando uno mira esas cosas, dice, a ver, se hicieron las cosas mal. Yo estoy convencido, con todo lo terrible que es, por eso no comparto las visiones que a veces nos muestran los medios y las recordaciones, que no es la única recordación la que hubo hoy a la mañana, porque también hubo una en Plaza Lavalle de Memoria Activa, que es un grupo de familiares que rechaza la mirada oficial que hay sobre estos hechos. Pero yo digo, se hizo todo mal de gusto. A ver, en ambos casos, acá no se pudo probar absolutamente nada. Y a veces me parece a mí que esto no es casual. Nos olvidamos, por ejemplo, del contexto internacional y de lo que pasaba, por ejemplo, con la postura de nuestro país respecto a ese contexto internacional. Nosotros habíamos apoyado en aquel momento una coalición que llevó la guerra contra Irak adelante. Argentina había tenido relaciones, sobre todo quien gobernaba en aquel momento, Carlos Menem. También nos olvidamos nosotros que nunca fueron explicadas con algunos países del mundo árabe, como Siria. Entonces, yo creo que en los dos casos se desvió la investigación, y en los dos casos desde el primer momento por distintos motivos que desconozco. Si no estaría acá, estaría en otros lugares si supiera lo que pasó con esto, ¿no? Pero digo, por distintos motivos se desvió la investigación para que ambos atentados sean funcionales a determinados relatos, pero fundamentalmente para que más de un centenar de muertos y más de 400 heridos, digo, tomando ambos atentados, el de la embajada y la AMIA, queden absolutamente impunes en la Argentina. Gustavo, vaya estas palabras, este análisis, estos comentarios que tuvimos en estos minutos como el mejor recuerdo para este centenar de personas, Creo que el recuerdo debiera ser de origen israelita, familias argentinas y de cualquier otra religión incluso. Sí, mira, en el caso de la embajada, en todo caso sabemos que las embajadas son territorio del país al que pertenecen. Podría haber sido un atentado que se enmarque en el contexto del conflicto de Medio Oriente y demás. En el caso de la AMIA es un atentado contra una mutual que existía en suelo argentino, que tenía que ver con la comunidad israelita, pero en los dos casos los muertos son muertos, no importa el origen, la religión. Yo creo que si algo deberíamos hacer a 31 años del brutal atentado a la AMIA es empezar de una vez por todas a que se descorra el velo de impunidad que estuvo garantizado desde el día cero y que continúa garantizado por parte de distintos estamentos del Estado argentino y fundamentalmente de entretelones geopolíticos que han desviado la atención para cualquier lado, menos para buscar la verdad, que es lo único que puede traer justicia a quienes reclaman por sus seres queridos y a quienes reclamamos, como cualquier ciudadano común de este país, porque no haya impunidad para nadie, ¿no?